Revelado, la increíble transformación de la hija muda de un CEO gracias a una madre soltera en el corazón de la Ciudad de México. María, con sus 18 años, caminaba por las calles vibrantes de la Ciudad de México, un paisaje lleno de contrastes que parecía ignorarla. A su lado, la ruidosa vida de la ciudad continuaba sin pausa, mientras ella se movía en un mundo de silencio. La presión social pesaba sobre sus hombros como un yugo invisible, un recordatorio constante de su mutismo. La figura de su padre, un exitoso CEO que nunca la había mirado con los ojos del entendimiento, se cernía sobre ella como una tormenta que nunca se disipaba. Aunque su madre, una limpiadora en un hospital, siempre la alentaba a seguir sus sueños, la sombra de su padre y la inseguridad la hacían sentirse como una espectadora en su propia vida. Mientras cursaba la universidad, María no solo luchaba contra la invisibilidad, el esnobismo y la competencia ahogaban su voz interior. A pesar de su brillantez, se sentía como un espejismo en un aula donde las palabras eran el pasaporte al reconocimiento. Sus observaciones, llenas de matices y conexiones, quedaban atrapadas en su mente, sin ningún eco en el mundo exterior. La agonía de no ser escuchada la llenaba de dudas. ¿Su esfuerzo valdría la pena si su voz seguía siendo un susurro en la oscuridad? Un día, todo cambió. Durante una visita al hospital donde trabajaba su madre, la vio interactuar con los pacientes, sembrando alivio y esperanza. Esa imagen la golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Su madre, con su simple y profundo amor, podía hacer tanto? La chispa de un proyecto nació dentro de ella: investigar el impacto de las condiciones sociales en la salud de las comunidades. Con cada paso dentro de este nuevo objetivo, no solo encontraba una voz, se desnudaba ante el temor de ser juzgada, de ser desestimada por su condición. Los murmullos de sus compañeros ardían como brasas, cada comentario desdeñoso aumentaba la presión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada comentario despectivo, la llama de la desesperación ardía más fuertemente. Mientras elaboraba su proyecto, un sentimiento de camaradería se desarrolló entre ella y otros estudiantes que también enfrentaban sus propios desafíos. María se convenció de que, aunque su voz no resonara al nivel de los demás, podía ser un faro para otros, guiándolos a descubrir sus propias luces en el vasto océano de la adversidad. Sin embargo, era una línea delgada entre ser una mentora y dejarse consumir por las mismas inseguridades que había enfrentado siempre. ¿Podría realmente destacar, reclamar su puesto en un mundo donde el valor se medía en decibeles? A medida que se acercaba la fecha de su presentación final, el frío grip de la ansiedad se apoderó de ella. Sin embargo, la perspectiva de enfrentarse a su padre en el evento, ese hombre que siempre había fijado estándares inalcanzables, la llenaba de terror y determinación a partes iguales. Justo cuando se sentía lista para entregar lo que había trabajado, una oleada de dudas le recorría el cuerpo. La pregunta flotaba en su mente: ¿podría desafiar esas expectativas? ¿Sería suficiente su silencio, su pasión, para romper el hielo del juicio que siempre la había rodeado? La tensión era palpable, cada latido de su corazón resonaba como un eco oscuro en la penumbra, a punto de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a sí misma. El auditorio era un mar de rostros expectantes cuando María subió al escenario. Sintiéndose al mismo tiempo pequeña y enorme, se enfrentaba a la multitud con el corazón retumbando en sus oídos. Los murmullos se desvanecieron, pero la presión en su pecho se intensificó. Cada mirada era un rayo que buscaba desmantelar su confianza, cada par de ojos esperando escuchar su voz, una voz que en realidad nunca había reverberado en sus labios. A medida que comenzó su presentación, las palabras y pensamientos que había ensayado en su mente se entrelazaron en un intento de convertirse en un todo cohesionado. Las investigaciones que había realizado sobre el impacto de las condiciones sociales en la salud estaban allí,
listas para ser compartidas, pero el silencio que había abrigado toda su vida pesaba más que lo habitual. Recordó las sonrisas de los pacientes en el hospital y el aliento de su madre. Podía resultar suficiente esa fuerza al enfrentar la crítica de su padre, cuya presencia era un recordatorio constante de los estándares que nunca había alcanzado. Deslizó la mano por el proyector, mostrando estadísticas que ilustraban la profunda conexión entre las inequidades en salud y la vida cotidiana. Al principio, su voz tembló, pero algo se encendió dentro de ella. Comenzó a hablar sobre historias que superaban los números, historias de vidas cambiadas por un simple gesto de compasión, del poder transformador del amor materno, el mismo amor que había sido su refugio en los momentos de criptorreflejo. María descubrió que las palabras que brotaban de su corazón eran más fuertes que el eco de su mutismo. Sin embargo, las miradas desde la primera fila eran implacables. Su padre, allí sentado con aire de crítica, parecía ser la imagen de todo lo que ella deseaba dejar atrás. Los recuerdos de su infancia y sus inalcanzables aspiraciones giraban en su mente como un torbellino, empujándola hacia una nueva dirección. ¿Podía realmente deshacerse de esas expectativas? En medio de su discurso, un momento de revelación la atravesó. La voz de su madre resonó en sus pensamientos, instándola a ser fiel a su esencia, a abrazar su singularidad. Cada vez que se atrevía a dar un paso adelante, materiales de sus propias inseguridades se arrojaban a un lado y surgía una fuerza renovada. A partir de ese instante, dejó de ver el silencio como una limitación y comenzó a entenderlo como un potenciador invisible. Su presentación no era solo una prueba académica, era una declaración de su existencia, una forma de reivindicarse ante el mundo. La culminación de su exposición llegó, en lugar de una conclusión temerosa, María sintió como una oleada de energía la atravesaba. Se dirigió hacia su padre, levantando su mirada con decisión. Tal vez no siempre hablaré, dijo, su tono resonando con un poder sutil que capturó la atención del auditor, pero aquí estoy, presente y dispuesta a crear mi propia voz. Los aplausos comenzaron de manera tímida, pero pronto se convirtieron en un torrente de reconocimiento. María sonrió, sorprendida, sintiendo que el peso en su pecho se liberaba en un instante de claridad. Sin embargo, en sus entrañas también surgió una nueva inquietud. ¿Había hecho lo suficiente para desafiar a su padre, para liberarse de sus expectativas y afianzar su nueva identidad? Mientras se retiraba del escenario, una inquietud incontrolable la atravesó. Había dado un paso hacia su autonomía, pero un eco de desconfianza permanecía en su mente. La verdadera prueba estaba por venir, y conocía a la perfección la fragilidad del camino que había decidido transitar. ¿Sería capaz de mantener esa convicción en su vida cotidiana, donde las palabras aún eran cuchillas afiladas? El deseo de demostrar su valía la seguiría persiguiendo, desafiándola a cada instante. Al salir del auditorio, se topó con su padre. Sus ojos, una vez despectivos, ahora estaban llenos de algo que no pudo identificar. ¿Aproximación? A pesar de la incertidumbre, María sintió que su camino apenas comenzaba y que el verdadero enfrentamiento con su legado personal apenas iniciaba. Las calles estaban iluminadas con luces temblorosas mientras María caminaba hacia su hogar, pensativa. Había enfrentado a su padre de la manera más valiente posible, pero la incertidumbre la acompañaba como una sombra persistente. A cada paso, sentía el peso de sus decisiones y el eco del desafío que había asumido. Preguntas inquietantes la rondaban. ¿Había realmente hecho un cambio significativo o solo había generado un destello temporal de coraje? La imagen de su padre seguía intacta en su mente, sus ojos intrigantes resonaban en ella, evocando la necesidad de esclarecer sus propias convicciones. Una vez en casa, se sentó en la mesa de la cocina, su refugio habitual. Allí, las paredes se llenaban de recuerdos compartidos con su madre, el cariño, la sabiduría en cada conversación, las enseñanzas implícitas de amor propio y resiliencia. Él siempre había dicho que el silencio podía complicar la comunicación, pero ahora ella comenzaba a entenderlo de otra manera. Cada palabra no pronunciada se había convertido en un grito interno, y el estallido de su voz en el auditorio había marcado una frontera insólita entre su pasado y su futuro. María sabía que debía canalizar la energía que había despertado en ella. Había una nueva tarea a la vista: trabajar en una investigación más profunda que continuara su obra en la inequidad en salud, pero no podía hacerlo sola.
Se acordó de las palabras de su madre: nunca te temas a ti misma. Con su nuevo propósito, decidió crear un proyecto que incluyera a otros. Quizás era el momento de desarrollar un taller en la universidad, donde pudiera compartir su investigación y experiencias, fomentando espacios de diálogo que no solo incidieran en su vida, sino en la de muchos otros. Pasaron los días, y esa idea comenzó a tomar forma. Preparó un esquema, estableciendo las metas, los enfoques, y transformó su otro silencio en aprendizaje. Con cada línea escrita, el temor de decepcionar a su padre se desdibujaba. Al contrario, su voz emergía como una necesidad genuina. María estaba aprendiendo a alzar su mirada con orgullo, no solo ante su padre sino ante el mundo que la rodeaba. Finalmente, después de múltiples reuniones y días de planificación, se organizó un primer taller. La incertidumbre reinaba en su abdomen mientras esperaba en el aula vacía, resquicios de duda volvían a asomarse. ¿Realmente habría personas interesadas en su propuesta? En lugar de dejarse abrumar, decidió recordar la multitud que la había aplaudido aquella tarde. La esperanza se instaló en su pecho cuando los estudiantes comenzaron a llenar el aula. La atmósfera se transformó. Al principio, el murmullo era un coro tímido, generando un eco que resonaba con las mismas inseguridades que había sentido en el auditorio. Pero en el instante en que pronunció la primera palabra, algo ocurrió. Su voz era firme, cargada de la fragorosa autenticidad que había emergido en aquel momento crucial. Compartió historias, pero también escuchó las de los demás, creando una red de experiencias que resonaban en cada rincón del aula. Mientras se desataba la conversación, una compañera reveló un dilema similar al suyo, enfrentando una figura autoritaria en su vida: su hermano mayor. Al escucharla, María se sintió como una luz despertando en medio de muchas sombras. La comprensión fue mutua, y en ese instante creció en su interior la semilla de un nuevo propósito: no solo desafiar su legado, sino empoderar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, a medida que los días continuaban avanzando, la figura de su padre seguía presente, ahora más potente que antes. En el fondo, María sabía que tarde o temprano that moment llegaría, el instante en que tendría que confrontarle nuevamente, no solo para afirmar su independencia, sino para validar su transformación ante quien más miedo le había dado. Mientras la complejidad de sus emociones aumentaba, una nueva preocupación se adueñaba de su mente. ¿Podría su padre aceptar a la hija que había vuelto a descubrir? María sentía que un nuevo capítulo estaba por escribirse, y que todo lo que había aprendido hasta ahora estaría en juego cuando llegara ese momento decisivo. El murmullo de la incertidumbre resonó en su interior. El verdadero desafío aún estaba por venir. María se despertó ante una nueva realidad, un espacio donde el silencio y la voz coexistían, pero donde su voz había comenzado a tomar forma. Había disuelto las dudas iniciales y los temores que solían atar su ser a un modo de vida que ya no le pertenecía. Con el taller recién inaugurado, se sintió invadida por un impulso renovador. Sin embargo, el eco de su padre la acompañaba. Cada pensamiento que se deslizaba como un oscuro susurro era un recordatorio que no podía ignorar. En las semanas siguientes, María dedicó horas a revisar las transcripciones de las charlas. Cada palabra resonaba con nuevas conexiones, abriendo puertas a realidades que antes habían permanecido cerradas. A medida que se sumergía en esta tarea, las historias de los participantes florecieron en su mente, proporcionándole claridad sobre su propia transformación. Cada encuentro se convirtió en una lección sobre la vulnerabilidad y el coraje, revelando la profundidad de cambios que aún debían suceder en ella. Un día, mientras revisaba las notas, se dio cuenta de que había una voz dentro de sí misma que aún no había explorado a fondo. Una voz que ansiaba contribuir más que desde la perspectiva de la investigación. Era el deseo de definir su legado de manera independiente, quitándole el peso de ser la hija del CEO. ¿Qué sucedería si, en vez de esconderse tras el prestigio de su padre, abrazara su historia personal como un faro de autenticidad? Tal vez, pensó, podría hablar en nombre de aquellos que se sintieron invisibles, aquellos que, como ella, luchaban por encontrar su voz en entornos dominados por expectativas ajenas. La idea de convertirse en autora comenzó a gestarse. María comenzó a escribir relatos que combinaban su experiencia con las historias de aquellos que la rodeaban. En cada palabra, buscaba el equilibrio entre la lucha personal y el empoderamiento colectivo.
Sus relatos se transformaron en pequeñas crónicas que reflejaban no solo sus miedos, sino también sus victorias, y a través de esta escritura le daba vida a su propio camino hacia la independencia. Al poco tiempo, María decidió compartir su proyecto con los asistentes al taller. Al finalizar una sesión, se armó de valor y expresó su nueva propuesta. La sala, que había sido testigo de su proceso de transformación, volvió a llenarse de murmuraciones. Pero esta vez eran diferentes, resonaban con entusiasmo y curiosidad. No solo se trataba de una proyección de su investigación, sino de un llamado a crear, a tejer una narrativa colectiva en la que cada uno tuviese el poder de contar su historia. Las palabras de sus compañeros reflejaron sus propias ansias de expresarse libremente. María sintió que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el reconocimiento de lo que estaba construyendo no fue suficiente para borrar la ansiedad que la acompañaba. En cualquier momento, su padre podría hacer aparición, ya sea en las sombras o de manera directa, y eso sembraba incertidumbre. ¿Sería capaz de sostener su verdad frente a él? La lucha interna se intensificó, creando un torbellino de emociones. La noche anterior al lanzamiento de su primer relato en un pequeño blog privado, volvió a repasar sus decisiones, buscando un sentido de certeza. El temor de ser rechazada por su padre la paralizaba en un aparato emocional contradictorio. Pero cuando la pluma rozó el papel, su determinación emergió con fuerza. Cada palabra se convertía en un acto de resistencia y autenticidad. Finalmente, el día llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, María presentó su trabajo. En la medida que compartía su relato, sus sentimientos se intensificaban, estaba finalmente desnudando su esencia ante los demás. La sala estaba atenta, cada mirada reflejaba interés, y su voz resonaba clara, segura, mientras desafiaba las expectativas impuestas por su padre. A medida que las páginas de su historia entraban a fluir, sintió que el tiempo se detenía. Sin embargo, justo cuando terminó, un mensaje inesperado hizo vibrar su celular. Era de su padre. Debemos hablar. Las palabras no estaban cargadas de hostilidad, pero la urgencia quedaba clara. Su cuerpo se estremeció ante la posibilidad de que aquel encuentro definiera todo lo que había estado trabajando. Era el momento donde sus múltiples aprendizajes se pondrían a prueba. El desafío estaba a la vista, y la incertidumbre se transformó en un fuego ardiente que la empujó hacia el siguiente paso. La confrontación esta vez sería liberadora o devastadora. El destino que había comenzado a construir ahora pendía de un hilo. El mensaje de su padre se convirtió en un eco persistente en la mente de María. Mientras pasaban las horas, las constantes imágenes de su infancia junto a él, el imperio que había construido y las expectativas que ella misma había aceptado sin cuestionar, inundaban su pensamiento. La cita con su padre resonaba como un tambor en su pecho, y cada latido se convertía en un recordatorio de cómo había estado buscando su voz. En lugar de ser la extensión de su legado durante los días siguientes, María se sumergió aún más en su escritura, buscando en cada palabra la fuerza que necesitaba para afrontar a su padre. En sus relatos, cada personaje, cada historia se convertía en un espejo de su propia lucha por la autenticidad. Sin embargo, era como si el mismo acto de escribir le revelara más sobre su pasado de lo que había deseado. Había una profunda conexión entre la figura del padre omnipresente y su condición de silencio asumido. Cuánto de su esencia se había perdido en su lucha por complacerlo. El día de la reunión llegó, y la ansiedad se coló en su sistema como el café por la mañana. Con cada paso hacia el pequeño café donde acordaron encontrarse, repasó en su mente las palabras que había escogido cuidadosamente. No quería confrontar a su padre desde el rencor, sino desde la verdad que había comenzado a construir. Pero esa verdad estaba impregnada de miedo. ¿Sería suficiente para desarticular la imagen que él había proyectado sobre ella durante años? Al llegar, lo encontró sentado en una mesa, visible como un sol distante. Su presencia era inconfundible, inamovible, y en su mirada había una súplica por la reconciliación. Sin embargo, para María, ese gesto le ofreció poco consuelo. El almuerzo transcurrió entre comentarios vacíos y cortesías que carecían de significado. Cuando por fin metió la mano en su bolso para sacar su libreta y leerle fragmentos de sus relatos, el silencio se hizo denso. La decisión estaba tomada, debía permitir que su voz fuera escuchada.
Necesito que sepas quién soy en verdad, comenzó a decir. Su voz titubeó, pero el fuego interno que había avivado con su escritura comenzó a envolverla. Con cada palabra, recordó las historias de sus compañeros del taller, esas narrativas familiares que habían resonado en su interior. Cuando habló de su deseo de ceñirse a su propia identidad, el rostro de su padre se tornó en una mezcla de sorpresa y confusión. No soy solo la hija del CEO, continuó, y estoy lista para dar forma a mi propio legado. La respuesta de su padre, aunque calmada, fue una crítica silenciosa, un gesto que acusaba desilusión. Siempre has tenido todo para continuar el camino, María. ¿Por qué desviarte ahora? En ese instante, la decepción que reflejaba la mirada de su padre golpeó su determinación como un abismo profundo. Las emociones comenzaron a agolparse en su pecho. Hacerlo desvanecería ese fuego que había comenzado a forjar su nueva identidad. Ella quería demostrarle que el poder de su voz no dependía de su apellido. Mientras las palabras luchaban por salir, se dio cuenta de que estaba a punto de decidir su camino. Era la hora de la verdad, tenía que hacerle ver que lo que estaba construyendo no era un desvío, sino un nuevo comienzo. Un camino que apostaba no solo por su libertad, sino por una comprensión profunda de sí misma que él nunca había percibido. Con un último suspiro, María entendió que convenir en la desavenencia era su única vía de liberación. Las palabras finalmente fluyeron y con cada frase su legado se redefinía, mientras su padre se enfrentaba a la nueva mujer que estaba surgiendo de las sombras. Hasta que, de repente, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Estás a punto de hacer un gran cambio. Pero recuerda, no todos los cambios son bienvenidos. Sus manos temblorosas sostenían el teléfono, y el eco de sus propias palabras se volvía más fuerte que nunca. La batalla por su independencia apenas comenzaba, y el enfrentamiento con su padre puede que solo haya sido un preludio de lo que estaba por venir. ¿Qué significaría realmente ese mensaje para ella? El murmullo del café quedó excluido, y todo lo que rodeaba a María se desdibujaba mientras el brillo de la pantalla la absorbía. Las palabras del mensaje se repetían en su mente. La incongruencia del cambio la llenaba de una inquietud casi paralizante, la idea de que cada paso hacia la autenticidad podría acarrear reacciones inesperadas, no solo de su padre, sino del mundo que había construido a su alrededor. Ese día, decidió que no podía seguir funcionando como un eco de expectativas ajenas. La charla que había tenido con su padre había sido un atisbo de su nueva determinación, pero ahora era crucial no dejar que el temor tomara el control. Necesitaba establecer cada aspecto de su vida, cada decisión, desde su propia voz, sin importar las repercusiones. Días después, en el taller de escritura al que asistía, notó que varios compañeros luchaban con ideas similares. Un espacio protegido, donde compartían vulnerabilidades y ambiciones, se había convertido en su nuevo refugio. Allí, se dio cuenta de que había algo más grande en juego que su relación con su padre. Su deseo de conectar con las historias de los demás llevó a sus compañeros a abrirse sobre sus propios conflictos familiares y la búsqueda de su identidad. ¿Qué ocurre si ese cambio que tanto temes es precisamente lo que necesitas?, le había preguntado Ana, una de sus compañeras de taller. Su frase resonó profundamente en María, como una campana de alerta que hacía eco en su interior. Esa pregunta dejó una huella, abriendo un pasaje hacia el entendimiento de que, en su búsqueda de autenticidad, no estaba sola. Al regresar a casa después del taller, María sintió un impulso renovado. La escritura se convirtió no solo en una herramienta de expresión, sino en un mapa de exploración personal. Los personajes que había creado comenzaron a abrazar aspectos de sí misma que había mantenido ocultos. Cada relato se volvía más audaz, más relevante. Las historias adquirían vida propia mientras ella se aventuraba a describir a mujeres que luchaban de manera similar, superando sombras y ortodoxias que las habían mantenido cautivas. A través de sus relatos, María comenzaba a plasmar quién era realmente y hacia dónde quería ir. Sin embargo, la presión de su padre y su legado insinuaba un regreso a su antigua vida, una tentación que aparecía en cada oportunidad que surgía de su trabajo en la empresa familiar. Las reuniones con inversores y proyectos en los que acostumbraba a participar le recordaban la voz omnipresente de su padre, una fuerza que hacía eco en su mente, como una melodía familiar que no podía ignorar.
Una tarde, mientras revisaba documentos de la empresa, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era su padre. En lugar de rechazar su llamada como lo había planeado, María sorprendió a sí misma respondiendo. La conversación que siguió fue tensa y cargada de subtextos. ¿Te gustaría venir al próximo lanzamiento del nuevo producto? Necesitamos que estés presente, le dijo su padre, con una voz que denotaba esperar algo de aceptación por su parte. Quiero participar, pero de una forma diferente, respondió María, sintiendo que cada palabra era un acto de rebelión. La respuesta de su padre fue un suspenso palpable, y de alguna manera, supo que había cruzado una línea. Se sentía ferozmente viva, pero también consciente de que estaba abrasando los puentes que la conectaban con su pasado. El desafío consistía en determinar cómo podría avanzar en esta transformación sin perderse a sí misma en el proceso. ¿Podría sustraerse de las expectativas que la rodeaban y seguir construyendo su propio destino? Mientras desconectaba la llamada, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, ausente de contexto. Las decisiones que tomas hoy definirán quién serás mañana. La inquietud creció en su pecho. La incertidumbre estaba cada vez más presente, y se dio cuenta de que la batalla no solo era con su padre, sino con la propia imagen que había cultivado. ¿Qué más tendría que sacrificar para ser verdaderamente libre? Mientras esa pregunta reverberaba en su mente, sabía que la transformación que tanto ansiaba podría requerir mucho más de lo que jamás había imaginado. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar y cada decisión la acercaba a una verdad ineludible. ¿Podría enfrentar las propias sombras que había ignorado por tanto tiempo? Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones para María. Las noches se llenaban de insomnio y pensamientos fragmentados, mientras los días transcurrían en una danza de obligaciones y decisiones. Cada vez que se sentaba a escribir, sentía que estaba tratando de liberar una parte de sí misma que había permanecido cautiva. Sin embargo, los ecos del pasado, representados en las expectativas de su padre, susurraban constantemente en su mente. Una tarde, mientras se preparaba para asistir al taller, decidió llevar consigo un relato que había escrito horas antes. Lo que comenzó como un ejercicio de liberación personal se transformó en su primer intento de presentar su voz auténtica. Al entrar en la sala, notó la calidez en el aire, pero también la tensión que emanaba de su interior. Tenía que presentarse, no solo ante sus compañeros, sino ante sí misma. El momento llegó inesperadamente rápido. Cuando le tocó el turno de leer, sintió el peso de las miradas apoyadas en ella. Cada palabra que pronunciaba parecía un acto de desafío. Habló de una mujer que se atrevía a dejar atrás la sombra de un hombre poderoso, de alguien que decidía buscar su voz en un mundo que nunca la había escuchado. Sus compañeros la escuchaban con atención y notó cómo algunos de ellos asentían, encontrando resonancia en sus dilemas. «Es poderosa esta historia», comentó Álvaro, uno de los integrantes más críticos del taller. «Toca algo que muchos intentamos ignorar. La lucha por ser nosotros mismos frente a lo que se espera de nosotros». Esa afirmación le provocó un escalofrío. María reflexionó sobre lo que había dicho. Al confrontar su propia historia, estaba creando un espacio para que otros también se confrontaran con la suya. Durante las siguientes sesiones, María se sintió empoderada. Cada relato le permitió desentrañar aspectos de su vida que había mantenido en la penumbra. Descubrió lecciones sobre la vulnerabilidad y el coraje y comenzó a experimentar un cambio interno. Cada paso hacia la autenticidad le permitía recuperar el control sobre su narrativa. Sin embargo, la llamada de su padre seguía resonando en su mente. ¿Podría mantener su dirección sin perder la conexión con su familia? Un día, mientras descansaba en un parque, comenzó a trazar un mapa mental de lo que realmente deseaba. ¿Cómo podía equilibrar su pasión por la escritura con las expectativas que la acercaban? Decidió enviarle un mensaje a Ana. «Estoy preparando algo audaz. Quiero que lo leas antes de la presentación del nuevo producto», escribió, intranquila acerca de cómo recibiría su apoyo. Ana respondió rápidamente: «Estoy aquí». «Este es tu momento de brillar», prometió compartir sus escritos, pero también sabía que lo que estaba a punto de hacer podría provocar una explosión. A medida que la fecha del lanzamiento se acercaba, sentía la presión incrementarse.
María necesitaba comunicar no solo su deseo de participar, sino la naturaleza de su participación. El verdadero desafío sería lograr que su padre entendiera su necesidad de expresarse de forma auténtica, sin sentir que estaba traicionando su legado. Un par de días antes del evento, sus compañeros de taller organizaron una sesión extra para ayudarla a pulir su texto. «Dime cómo piensas presentarlo», le sugirió Álvaro. En lugar de compartir solo sus relatos, decidió que llevaría sus personajes al escenario mediante un monólogo que conectara su experiencia con la relación tensa que había mantenido con su padre mientras ensayaba frente al espejo. El corazón le latía con fuerza. A cada línea que recitaba, el mensaje se volvía más claro. No solo quería compartir su arte, quería enviar un mensaje, la esencia de su verdad, a su padre y al mundo. La dualidad de su ser comenzaba a reconciliarse, la escritura se convertía en la herramienta que la liberaría. La noche del lanzamiento llegó, y el ambiente estaba impregnado de expectativas. Mientras subía al escenario, sintió que estaba al borde de un abismo. En sus manos, sostenía no solo las palabras, sino también la carga de sus decisiones. Cada una de ellas la definía más de lo que había imaginado. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Al finalizar, una oleada de emociones la invadió. La mirada de su padre, en el público, la retaba mientras sostenía el peso de una nueva conversación. ¿Estaría finalmente listo para escuchar su verdad? ¿Acaso podría encontrar ese espacio de conexión genuina entre sus mundos tan distintos? La incertidumbre permanecía en el aire, y María entendió que había tomado un paso hacia lo desconocido. La transformación que había comenzado no solo cuestionaba su identidad, sino que también la empujaba a construir puentes que parecían imposibles. ¿Sería suficiente abrir su corazón para que su padre estuviera dispuesto a comprender? La sensación de vacío después de su presentación se intensificó cuando María salió del escenario. Había sido un momento liberador y aterrador a la vez, pero ahora, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Las miradas de los asistentes todavía parecían clavarse en su piel. Mientras se deslizaba entre la multitud, una mezcla de orgullo y miedo la envolvía como un manto pesado. Su padre estaba ahí, seguramente evaluándola con una dureza propia de una guerra familiar que duraba años, y eso la inquietaba. Los días que siguieron al evento fueron un claro reflejo de su conflicto interno. Las conversaciones con su padre, hasta ese momento intermitentes y cargadas de sufrimiento, tenían un nuevo matiz. Algo había cambiado. Su valentía para abrir su corazón había sembrado una pequeña semilla de esperanza en ella, pero al mismo tiempo, el temor de que su padre no reaccionara de la manera que deseaba se volvió palpable. En un intento por aliviar su carga emocional, comenzó a escribir nuevamente, pero esta vez utilizando el monólogo como base para un nuevo relato. Mientras escribía, María descubría un nuevo territorio de la experiencia humana. El proceso no solo se trataba de poner en palabras sus inquietudes, sino también de desdibujar las sombras de las expectativas. A través de sus personajes, exploraba dimensiones de su propia identidad que antes había ignorado. Se dejó llevar por la creación de historias sobre mujeres que enfrentaban a poderosos antagonistas y aún así, encontraban su voz. Cada palabra parecida a un grito de independencia reverberaba en su interior. Estaba desatando no solo sus propios demonios, sino también el temor que había estado presente a lo largo de su vida. La búsqueda de autenticidad empezó a tomar forma. María decidió que su voz no sería solo personal, sino también un instrumento poderoso para abordar temáticas relevantes sobre el empoderamiento y la confrontación de los propios miedos. La escritura se convirtió en su terapia, pero también en su acto de resistencia. Su relación con su padre comenzaba, lenta pero deliberadamente, a mostrar indicios de un posible entendimiento. A través de sus palabras, María encontraba una forma de comunicarse más allá de los límites establecidos, transgrediendo las barreras que siempre había sentido. Sin embargo, una mañana, mientras revisaba unos papeles viejos de su familia, encontró una carta de su madre que nunca había leído. Las palabras estaban cargadas de emociones y esperanzas. Acababa de abrir una caja de Pandora que podría cambiar su percepción de su pasado. María sintió que lo que había dicho en el escenario retumbaba en su mente de una manera más profunda. Lo que había hecho era tan solo un fragmento de una historia más grande. La carta no solo contenía el legado de su madre sobre la lucha personal,
sino también una invitación a descubrirse por completo en esos momentos de revelación, comprendió que dar el siguiente paso significaría llevar la conversación con su padre a un nuevo nivel. Se sentía lista para enfrentar no solo sus temores, sino la creatividad que había despertado en ella. La idea de presentar su relato completo, que ahora involucraba a otra mujer que había inspirado su vida, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, en su interior brotaba una pregunta que no podía eludir. ¿Sería capaz de compartir esta nueva verdad en voz alta, frente a su padre, sin ceder al miedo? Estaba claro que el camino se estaba empezando a despejar, pero aún quedaban muchos terrenos por recorrer. María entendió que lo que había comenzado como un acto de desahogo estaba convirtiéndose en una experiencia profundamente transformadora. La conexión que anhelaba con su padre quedaba cada vez más clara, pero era consciente de que el camino hacia ese encuentro definitivo estaba repleto de decisiones difíciles y momentos tensos. Había un reto inminente y, junto a él, la posibilidad de un desenlace que podría revelar más sobre ella misma de lo que había imaginado y así, con la carta aún en sus manos, sintió que el verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría desnudarse de sus temores y mostrarse tal y como era, incluso ante el hombre cuya opinión temía más? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, un nuevo eco del desafío que había empezado a asumir. La carta seguía en su mano, las palabras de su madre impregnadas de un peso emocional que parecía ir en aumento. María se sentó a la mesa de su cocina, rodeada de la luz matutina que filtraba por la ventana. No solo había encontrado un pedazo de su historia, sino también un impulso que la empujaba a examinar su vida con mayor profundidad. Las palabras escritas eran un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Había un legado de resistencia que aguardaba ser revelado. Decidida a honrar esa historia, comenzó a escribir con más fervor que antes. En sus relatos, las protagonistas no solo enfrentaban desafíos externos, sino también los internos. La lucha contra el rechazo, la búsqueda de la aceptación y la sinergia entre el coraje y la vulnerabilidad eran temas recurrentes que resonaban en su propia vida. Mientras su pluma deslizaba las palabras sobre el papel, María se dio cuenta de que cada historia que creaba le ofrecía una parte de sí misma. Escribir se convirtió en un espacio sagrado donde podía explorar emociones que, durante años, había reprimido. Cada frase que surgía le permitía cuestionar su propia identidad. Su relación con su padre, en particular, necesitaba una reconfiguración, lo entendió al reflexionar sobre los personajes a los que había dado vida. ¿Por qué no podía ser honesta con él como lo había sido con sus escritos? Aceleraba su corazón pensar en esto, pero la idea de que sus miedos podrían quedar a la vista era paralizante. Esa lucha era introspectiva, pero necesitaba ser auténtica para que la transformación fuera completa. Una tarde, mientras examinaba sus notas, decidió que no podría llevar este nuevo relato solo dentro de ella. Se sentó frente a su computadora y, desbordada de determinación, comenzó a redactar un borrador de lo que sería su aporte en un seminario local sobre empoderamiento personal. Sería una mezcla de su historia y la de su madre, un homenaje que podría abrir la puerta a nuevas conversaciones con su padre. Aunque la idea la aterraba, el acto de escribir le otorgaba una fuerza inesperada. Poco a poco, María empezó a imaginar la reacción de su padre. Se vio replanteando la conversación con él, donde no solo existiría un espacio para intercambiar palabras, sino también un contexto en el que los sentimientos pudieran ser expresados sin filtros. La imagen de su padre escuchando su relato hizo que muchas lágrimas afluyeran. Se dio cuenta de que había anhelado alguna forma de conexión con él, una conexión que había considerado casi imposible por años. Pero, ¿quién le había dicho que no era viable? El día del seminario se acercaba rápidamente. María pasaba horas revisando su texto, haciendo ajustes y buscando la mejor forma de presentar su experiencia. En su interior, un conflicto se desataba, el miedo a exponerse, a recibir una respuesta negativa que pudiera estropear el pequeño avance que había hecho en su relación con su padre, pero también el deseo desesperado de poder conectar y ser escuchada. Una sonrisa apareció en su rostro al recordar cómo su madre la había instado a no dejar que su voz quedara silenciada. «Tienes el poder de ser escuchada, nunca lo olvides», le había dicho. Ahora, esas palabras resonaban con un nuevo significado, un recordatorio que prometía acompañarla en cada paso de este proceso catártico.
Al acercarse al día de su presentación, experimentó una combinación de expectativa y ansiedad. María estaba a punto de dar un gran paso hacia la autenticidad, y sabía que el verdadero reto no solo estaba en el escenario, sino en enfrentarse a la mirada crítica de su padre y mostrarle lo que había descubierto. Una nueva pregunta brotó en su conciencia. ¿Sería su padre capaz de ver la transformación que había surgido de su lucha? Diariamente meditaba en esa posibilidad, preguntándose si, al final, él podría entender el homenaje que estaba a punto de ofrecer. Con esa inquietud palpitante, María cerró el documento en su computador y se dispuso a leer de nuevo la carta de su madre. En ese momento, un destello de certeza brilló en su interior. Debía hacer esto para ella misma y, quizás, para liberarse del pesadez de los años pasados. Estaba a punto de develar su verdadero yo, y aunque su corazón latía con furia, la decisión estaba tomada. El día del seminario llegó, y mientras se acomodaba en su asiento, se preparó mentalmente para enfrentar el abismo que tenía ante ella. No solo se trataba de compartir una historia, sino de abrir de par en par las puertas de su alma. En ese instante, comprendió que la conclusión de esta etapa no era el final, sino el principio de una conexión renovada con su padre. Pero antes debía cruzar el umbral del miedo, sin importar los resultados. Mientras el moderador pronunciaba su nombre, el aire se volvió denso. Acoquinada por el momento, María solo pudo pensar en una cosa: sería capaz de despojarse de sus dudas y revelar lo que se escondía en su interior. ¿Estaba realmente lista para este acto de valentía, o el miedo la detendría en el último instante? María se encontraba de pie frente al micrófono, el aire era pesado con expectativas e inseguridades. Miró al público, sus corazones latían en un mismo compás. Su padre estaba allí, en la primera fila, el hombre que había marcado su vida con una rígida autoridad y un silencio ensordecedor. Una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de ella. Era el momento de cruzar el umbral y compartir su verdad. Con la libreta en la mano, comenzó a hablar. «Hoy no soy solo la hija del CEO», proclamó, su voz resonando con firmeza en la sala. Con cada palabra, su historia se fue desplegando, un testimonio que revelaba su lucha, su crecimiento y, sobre todo, su deseo de ser escuchada. Las anécdotas sobre sus experiencias, sobre el poder del amor de su madre y su determinación por encontrar su voz se entrelazaban como un hilo de esperanza. Por primera vez, María sintió que estaba reclamando su narrativa, esa que en su infancia había permanecido atrapada en la sombra de su padre. Mientras hablaba, sus temores comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en una fuente de energía. Sus compañeros la escuchaban con atención, y el eco del reconocimiento se transformó en un apoyo palpable. En su mente, revivía cada momento de inseguridad, cada desafío enfrentado, pero ahora, esos recuerdos ya no eran un lastre, sino un testimonio de su valentía. «He llegado hasta aquí por mí misma y por mi historia», concluyó, dejando caer las últimas palabras como el cierre de un ciclo. El público estalló en aplausos. Pero lo más impactante fue la visión de su padre, cuya expresión había cambiado. Ya no era la mirada crítica de antes, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y sorpresa, como si comenzara a reconocer a la hija que había estado oculta detrás de las expectativas. Después del seminario, mientras las personas se dispersaban, María sintió que el tiempo se había detenido. Su padre se acercó, el momento que había temido se había materializado. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó con voz temblorosa. María asintió, su corazón latía rápidamente, sin saber qué esperar. Se dirigieron a un rincón del salón, un espacio pequeño pero lleno de posibilidades. «Sé que no ha sido fácil para ti. Lamento no haber estado presente, no haber sabido escucharte antes», comenzó su padre. María sintió un nudo en la garganta, la dinámica del pasado comenzaba a desenredarse. «Siempre he querido que fueras lo que yo nunca pude ser. Pero ese camino te ha ahogado», continuó, con un tono genuino. Tuvieron una conversación sincera que abarcó años de distancia emocional. María expuso su viaje, cómo había transformado su silencio en poder, y cada palabra pronunciada anteriormente resonaba en el aire entre ellos, creándose un nuevo entendimiento. No se trataba de borrar el pasado, sino de reescribir el futuro. Al final, su padre le ofreció un abrazo, una conexión que había esperado durante años y que ahora sentía real. Era el primer paso hacia la reconciliación,
un indicio de que las puertas de la comunicación estaban ahora abiertas. Los días siguientes fueron de crecimiento continuo para María. Con su padre reconociendo su voz, decidió que su próximo paso sería consolidar su nueva identidad. Consciente del poder de sus palabras, se lanzó a publicar un blog. Sus relatos no solo abarcaban su historia personal, sino también historias de aquellos que, como ella, luchaban por encontrar su voz en un mundo lleno de ruido. La libertad de expresarse se convirtió en su herramienta de empoderamiento, y la respuesta fue abrumadora. Los comentarios de sus lectores la llenaban de alegría. Había creado un espacio donde las historias podían ser compartidas y escuchadas. El taller en la universidad siguió creciendo, y poco a poco se convirtió en un centro de apoyo para las personas que buscaban su propia voz. María no solo compartía su experiencia, sino que también se convirtió en el faro para otros, guiándolos para enfrentar sus luchas. Al mirar hacia atrás, María se dio cuenta de cómo cada desafío la había moldeado. La figura de su padre ya no era una carga, sino un aliado en su viaje hacia la autenticidad. Se sentía empoderada, capaz de trazar su camino con confianza. Fue un viaje largo y lleno de pruebas, pero había demostrado que su voz importaba y que su historia merecía ser contada. Finalmente, María se sintió en paz. Había construido un nuevo legado, uno auténtico y lleno de resiliencia. La conexión con su padre era el nuevo cimiento de su relación, y su propia voz ahora resonaba en el mundo. No solo había ganado su independencia, sino que se había convertido en la defensora de quienes aún luchaban por encontrarla. En ese espacio de reflexión, María comprendió que su viaje apenas comenzaba. Cada escritura, cada relato, era una invitación a vivir auténticamente, y estaba lista para seguir escribiendo su vida, con cada palabra fluyendo desde el centro de quien realmente era. Hoy, su historia es un testimonio de transformación, un recordatorio de que cada desafío puede ser la semilla de un crecimiento extraordinario y de que siempre hay espacio para encontrar no solo tu voz, sino también la conexión humana que todos deseamos. No esperen ni un segundo más para compartir su historia con María. Ella está lista para escuchar. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.